Buen día, bienvenidos a Postdata. Es lunes 15 de julio, le tenemos las noticias. Con 36 votos a favor y 1 en contra de la diputada del PRI, Adriana Hernández, el Congreso del Estado autorizó la contratación de financiamiento por 4.302 millones de pesos, de los cuales 1.700 millones serán deuda que contratará el gobierno estatal y 2.602 millones para los ayuntamientos. Diputados locales también autorizaron el retiro voluntario del magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, quien tendrá una pensión de 113,000 pesos mensuales y a partir del 15 de septiembre asumirá como diputado local. Fuera de plazo legal, el Pleno Legislativo negó la reelección que solicitó el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa Jesús Sierra Arias. Solo 2 diputadas del PRI votaron en contra. Tras desahogar 66 puntos en 3 sesiones, en las que omitieron leer el contenido de dictámenes e iniciativas, la 75 legislatura local concluyó su último periodo de sesiones. Sin conocer los recursos que se destinarán ni el número exacto de trabajadores que serán despedidos, este 15 de julio diputados finiquitarán a su personal de apoyo, pero ellos seguirán cobrando su salario hasta septiembre. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, aseguró que será una transición muy tranquila con su sucesor, Mario Delgado Carrillo, con quien ya sostuvieron el primer encuentro. La titular de la SEP encabezó en Morelia el primer foro pedagógico que analizó el primer ciclo escolar, en el que se implementó la nueva escuela mexicana, y aseguró que para el siguiente ya no habrá resistencias. Autoridades de la comunidad de Jarácuaro proyectan abrir un museo en la localidad con cerca de 300 piezas ancestrales que fueron localizadas en las zonas secas del lago de Pátzcuaro. La Fiscalía General del Estado alertó sobre la desaparición de 4 hombres y una mujer que fueron vistos por última vez el pasado 10 de julio en el municipio de Pátzcuaro. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, un gusto saludarle en esta mañana de lunes 15 de julio. Hoy es quincena y estamos amaneciendo pues agradablemente, está algo fresca la mañana, apenas fresca. El Meteorológico Nacional nos marca 15 grados. Déjeme anticiparle que hoy la probabilidad de lluvias es baja, por ahí de las 4 o 5 de la tarde se espera que caiga algo de lluvia, la mayor parte del día con nublados, pero ahora sí permitirá los rayos del sol y vamos a tener una temperatura de hasta 25 grados por ahí, lo más intenso del calor, 2 de la tarde, para que usted lo tenga en cuenta. No lo olvide, por favor, somos Postdata. Hacemos periodismo responsable, estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos también en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Y en este caso, no lo olvide, tenemos el noticiario tipo televisión para que usted pueda ver las imágenes de lo que le iremos informando. Un fin de semana intenso en lo deportivo, sobre todo el domingo. Se dan pues partidos de fútbol, también llega a su fin uno de los torneos más importantes a nivel mundial en cuanto a tenis se refiere, el Wimbledon. Y bueno, fue espectacular el domingo, empezando tempranito con el Wimbledon, que como usted ya sabe, pues fue campeón el español joven de 21 años de edad, Carlos Alcaraz, que se impone a Novak Djokovic de una manera muy
pues sencilla, en 3 sets corridos, rápida y contundentemente, pues gana su segundo título de Wimbledon. Este joven Carlos Alcaraz acumula ya cuatro torneos de los denominados Grand Slam. Enseguida tocó turno a una pareja de mexicanos que jugaron en Wimbledon y jugaron en el torneo que también se organiza a la par con parejas, con equipos de hombre-mujer. Y bueno, pues los mexicanos, Santiago González y Juliana Olmos, se presentaron en esta final. Lamentablemente, pues perdieron una pareja con la que se enfrentaron muy sólida, muy buena. Perdieron en 2 sets rápidamente, digamos. Pero bueno, habrá que reconocer que llegaron a la final, se quedaron ahí en la antesala de ser, o tener la oportunidad de ser campeones, pero bueno, al final valió la pena, me parece, para este tenista mexicano que está pues llegando ya al final de su carrera, Santiago González, y bueno, acompañado de Juliana Olmos. Esperemos que les dé chance la vida, el deporte, de seguir juntos. Es la segunda vez que participan de manera conjunta, y bueno, ahí nos emocionaron a quienes nos gusta el tenis ante la posibilidad de quedar campeones. Quedaron finalistas, de todos modos, un importante logro. Y luego ya se vino la final de la Copa Europea y bueno, buen partido, disfrutable el partido, y España termina imponiéndose a los ingleses, que otra vez se quedaron ahí en cerca del título. Se les ha complicado y me parece que merecidamente gana España, quien venía realizando un buen fútbol, el mejor fútbol me parece a mí de esta Copa Europea. Y luego ya más tarde a las 6 arrancó la expectativa, porque se retrasó más de 1 hora el encuentro entre Argentina y Colombia. Problemas allá en los Estados Unidos de Norteamérica, en Miami, con la venta exagerada de boletos, un sobrecupo que originó problemas, que originó disputas, que originó gente que pues se desmayó ahí con los golpes de calor también del intenso sol. Y bueno, finalmente se jugó esta otra final de la Copa América y bueno, se impuso en gol de tiempo complementario, en gol de tiempo extra, Argentina 1-0 a un Colombia que también dio una importante pelea. En fin, un domingo pues bastante bueno en materia deportiva para quienes nos gusta el deporte, y esa es la conclusión de lo que sucedió. Y ahora nos vamos con las noticias del ámbito de Michoacán, de lo local, porque como ya le habíamos anticipado aquí el pasado viernes en la mañana, bueno, pues los diputados locales en comisiones habían aprobado de manera sorprendente, de manera muy sospechosa, pues una propuesta para que el gobierno del estado se siga endeudando, le llaman ellos, con el comprometer las participaciones federales de los próximos 3 años, le llaman ellos un adelanto de participaciones, pero para poder acceder a ese adelanto de participaciones hay que ir a la banca privada, hay que pedir el dinero por adelantado y hay que pagar unos intereses por ese dinero que les están prestando por adelantado. Ellos dicen que no es préstamo, que no es deuda. Sí lo es, usted y yo lo sabemos. Y bueno, sorprendentemente en comisiones, sin tener un dato concreto de a dónde se va a destinar ese dinero, les dieron un listado ahí enorme que aquí le compartí el pasado viernes, y sorprendente y sospechosamente lo aprobaron. Así, sorprendente y sospechosamente, la deuda se aprobó el pasado viernes en el Congreso del Estado. Fueron 36 votos a favor y solamente votó en contra de la deuda la diputada del PRI, Adriana Hernández Íñiguez. El Congreso del Estado autorizó el financiamiento por 4,302 millones de pesos, de los cuales 1,700 millones son deuda que contratará el gobierno del Estado y que la va a poner como aval
el recurso que le toca de participaciones federales de los próximos 3 años, pero ese aval pues va a quedar con la banca privada, es una deuda que se contrata con el banco y se van a dejar 2.602 millones de pesos por si las administraciones municipales que van a entrar apenas en septiembre de este año quieren contratar deuda. Si alguno de ellos quiere deuda, pues ya el gobierno del estado, con el aval del Congreso del Estado, les va a tener ahí 2.602 millones de pesos por si los ocupan. Le informo, presidenta, 36 votos a favor, 1 en contra, 0 en abstención. Aprobado en lo general y en lo particular por la 75ª legislatura el proyecto de decreto mediante la cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración a contratar durante 2024 y o 2025 financiamiento con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades federativas como fuente de pago. Sin ninguna intervención en tribuna y el voto en contra de la diputada del PRI, Adriana Hernández Íñiguez, el Congreso de Michoacán autorizó al gobierno estatal a contratar financiamiento por 4.302 millones de pesos, de los cuales 1.700 millones serán contratados directamente por el Ejecutivo y serán pagados con el anticipo del 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del 2025 al 2027. Los 2.602 millones de pesos restantes corresponden a financiamiento que podrán contratar los ayuntamientos 2024-2027, que los pagarán con el adelanto del 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, correspondiente a los próximos 3 años. Votaron a favor 36 diputados del PRI, PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, Verde Ecologista, Encuentro Solidario y la representación parlamentaria. Víctor Hugo Zurita Ortiz, a favor. Hernández Peña Jesús, a favor. Adriana Hernández en contra. Daniela de los Santos a favor. Felipe Contreras, a favor. Tapia Reyes a favor. De acuerdo a las iniciativas que se leyeron ante el Pleno, el financiamiento será liquidado durante la administración de Alfredo Ramírez Bedoya en el caso del FAFEF, y a más tardar en agosto del 2027 para los ayuntamientos, garantizando que no se transfieran obligaciones financieras a otros gobiernos, además de que su contratación debe hacerse mediante una licitación. Se argumentó que el momento es crucial para realizar las obras necesarias en un tiempo razonable, además de que la tasa de interés será fija, lo que proporciona estabilidad financiera. Sin embargo, la diputada priista Adriana Hernández lamentó que se hayan aprobado las solicitudes de endeudamiento, cuando no se les proporcionó mayor información y no tuvieron siquiera los elementos para determinar si la petición era buena o mala. Consideró además que al tratarse de una deuda tan importante, se tendría que haber especificado las obras a las que se destinaría cada monto. Que no teníamos mayor información. Yo incluso comenté en mi grupo parlamentario pues qué pasaba, porque pues de varias cosas de las que hoy se aprobaron yo no tuve información por parte de mis compañeros que nos representan y compañeras que nos representan ahí, y la verdad a mí me parece de manera personal, yo respeto la decisión de cada quien, me parece de manera personal que apruebe algo que no conozco, ni siquiera sé si es bueno o si es malo, pero no lo conozco nada más. Por otro lado, me parece que una deuda tan importante, pues al menos deberíamos tener pues la lista de obras que son las en donde se va a aplicar el recurso, como ya se hizo en alguna ocasión, ¿no? Sin embargo, en los dictámenes no se incluyó ningún listado de obras a las que se pudiera destinar el recurso, aunque sí se precisó que en el monto aprobado no se incluye lo que se pagará por los intereses, comisiones, así como accesorios financieros y legales que deriven de su contratamiento. La priista afirmó que las iniciativas no se debieron aprobar fast track, pero explicó que esto ocurrió además porque se enviaron vía mesa directiva a las comisiones, en una práctica de la que dijo no tener memoria. Que no se debió aprobar tan fast track, y que también, obedece a que las iniciativas se mandaron vía mesa por parte de la presidencia de la mesa y los diputados no tuvimos acceso a conocerlas. La verdad es que nunca había sucedido eso, y yo creo que si bien no es un tema ilegal, o sea, están dentro de lo legal lo que se hizo, pero creo que hubiera facilitado más la votación y la claridad y la transparencia si nos hubieran circulado toda la información a tiempo. No asistieron a la sesión la presidenta de la mesa directiva, Laura Ivonne Pantoja Abascal, la experredista Fanny Pichardo Arreola y la verde ecologista Margarita López Pérez.
Edición de Víctor Jaramillo reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues ahí está lo que platicábamos en días pasados. Queda la sospecha, déjeme decirle que cada vez que se aprueba deuda para un gobierno, se queda esa gigante sospecha de que se reparte dinero desde el Poder Ejecutivo a los diputados. Ahora queda el rumor, ahí se comentaba en el Congreso del Estado, de que cuando menos les dieron 500,000 pesos a los diputados para que levantaran la mano. Hay quien dice que más, que 1 millón, que 1,5 millones. Pero bueno, son los cálculos que se van haciendo, los rumores que surgen, por lo que ya en otro momento se ha autorizado o se les ha dado, mejor dicho, a los diputados. Y ya esta es una sospecha que tiene muchísimo tiempo, muchísimos años, y que ya tenemos en el anecdotario diputados que en su momento han confirmado que les daban dinero. Alguna vez le recuerdo, por ejemplo, de Alfredo Anaya, que fue uno de los que públicamente dijo, no, dice, yo no soy del tamaño de los demás, a los demás les dieron 1, a mí me dieron 3 millones. En aquellos años, en algún momento, así, cada uno de los diputados al paso del tiempo, pues luego presumen de que ellos son más inteligentes, más vivos que los demás, y que ellos agarraron o costaron más caros al Ejecutivo para votar una u otra cosa en alguna legislatura. Esta es la enorme sospecha que queda. Hay otra anécdota donde el mismo día, a la misma hora, se le depositaba una cantidad de dinero exacta a varios diputados con esta misma intención, y luego le preguntabas a cada uno qué había pasado, por qué recibieron ese ingreso. Se lo presenté yo también en su momento, teníamos los comprobantes bancarios y pues cada quien daba una explicación rara, algunos huían, no querían dar la cara, otros decían que les habían dado un préstamo, en fin, cada quien se aventaba una justificación por que casualmente habían recibido el mismo dinero a la misma hora, sobre algún momento donde se estaba tratando un tema álgido en el Congreso del Estado. Por ello se queda la enorme sospecha de que otra vez se compraron votos en el Congreso del Estado. El problema es demostrarlo para que haya rendición de cuentas. El problema es que alguno de ellos quisiera denunciarlo, no está fácil que eso suceda, entonces se vuelve un tema muy, muy complicado, pero la sospecha me parece que no nos genera mayor conflicto, y me parece que muchos podríamos dar por sentado que esto es una realidad. Y el otro problema de esto es que, como dice la diputada Adriana Hernández, que fue la única que lo votó en contra, porque dice que no llevan un listado de a dónde se van a destinar las obras. Y eso es grave, créame lo que es grave. Y aquí el ejemplo de cómo en la pasada vez que se le autorizó al gobierno endeudarse por adelantado, aunque dicen que no es deuda, y en ese caso con las obras multianuales, pues los que van a contratar la deuda y hacerle frente ante el banco son los que ganen los contratos, las empresas, y el gobierno se queda nada más con el aval de pagarles con los recursos que les toquen en los siguientes años para obra pública. Y ya con ese argumento, pues se hacen las obras multianuales. Nada más que en las obras multianuales, pues hay algunas que no tienen ningún avance, y que el gobernador dijo que en julio del año pasado iban a estar los proyectos y las licitaciones, y no hay nada. O usted ya ve que se esté trabajando el Metrobús en Morelia, ya sabe cuánto va a costar, ya vio en dónde se está empezando a hacer ese trabajo, pues en ninguna parte. Y ese listado que la vez pasada sí entregó el gobierno del Estado de obras, e incluía el Metrobús, no hay Metrobús. Incluía el teleférico, ese sí lo están haciendo en Uruapan. Incluía un nuevo libramiento completo para Morelia. Ya empezaron a hacer un primer trayecto, un primer tramo de 7. Y mientras el gobernador dijo que lo van a terminar completo, su secretario de Obra Pública, Rogelio Sarasúa, dijo que si acaso poquito más de la mitad. Bueno, ojalá fuera poquito más de la mitad. El tema es que evidentemente hay mentiras, hay contradicciones como estos que le estoy dando de ejemplo, y con todo y eso los diputados le volvieron a ampliar a 1,700 millones la deuda. Y finalmente le comparto, en su momento, 2 ejemplos.
Lázaro Cárdenas Batel, más o menos con este mismo pretexto, contrató deuda a través de una situación que se llama UDIs, o un servicio, digamos, monetario que se denomina UDIs, y contrató deuda en este esquema. Y dijo que no era deuda. Y dijo que no era deuda porque se había comprometido la recaudación, por ejemplo, del impuesto, de un impuesto estatal al trabajo, a la nómina, y de un impuesto, si no mal recuerdo, también al turismo, que fue cuando empezó Lázaro a cargarle la mano a los michoacanos, y de todas maneras dejó una enorme deuda. Más o menos se le contabilizaron sobre 8,500 millones de pesos que dejó Lázaro Cárdenas Batel. Y al final eso que dijo que no era deuda, ¿qué cree? Pues sí fue deuda. Y todavía la estamos pagando. Y luego llegó Leonel Godoy y dijo lo mismo. Cambió la ley, motivó que se cambiara la ley en el Congreso del Estado. Se sospecha que compró los votos en aquellos días. Y cambió la ley para poder contratar deuda a corto plazo sin el aval del Congreso del Estado. Y ya cuando endeudó a corto plazo al Estado, porque según él, como ahora el gobierno de Alfredo Ramírez iba a pagar antes de irse, pues resulta que no pagó, y en los últimos días antes de irse, en la última semana antes de irse, esa deuda que había contratado a corto plazo y que iba a pagar durante su gobierno, finalmente la llevó a largo plazo y contrató deuda más o menos por 4,800 millones de pesos, una semana antes de irse. Esa es la historia de Leonel Godoy. Hoy está un esquema similar comprometido. Dicen que no es deuda porque se va a pagar con el dinero que le va a llegar al gobierno del Estado en los próximos años. Sí, pero si el gobierno del federal deja de apoyar la nómina magisterial, va a tener problemas Michoacán. Sí, pero si se modifica los recursos que le van a llegar a Michoacán para obra pública a través de los programas o de los fondos de los que está comprometido este gobierno, pues no van a poder hacerle frente. Sí, podrían pagar con ese adelanto de participaciones llegado el momento, siempre y cuando no haya un asunto complicado. Porque si lo hay, entonces Alfredo va a salir a decir, ¿saben qué? No se preocupen, todo va a quedar en orden y voy a contratar deuda a largo plazo. Hoy se queda esa posibilidad vigente. ¿Es una realidad ya? No lo es todavía, pero está altísima la probabilidad de que esto suceda. Ahí pues, siguiendo los pasos, Alfredo Ramírez Bedoya, de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, que son los responsables directos de la enorme deuda que sigue pagando Michoacán y que hoy supera los 19,000 millones de pesos. También le abonaron a esa deuda Fausto Vallejo Figueroa con sus minigobiernos, y por supuesto en esos minigobiernos estuvieron Jesús Reina y Salvador Jara, que Salvador Jara también contrató deuda, y luego Silvano Aureoles Conejo. Ahora sigue esos terribles pasos de Lázaro Cárdenas y de Leonel Godoy, Alfredo Ramírez Bedoya, que para colmo de males tiene un gabinete pues netamente silvanista. ¿De veras usted encuentra una fórmula correcta? Bueno, pues ahí se queda este asunto que se aprobó en el Congreso del Estado el pasado viernes. Y con una pensión equivalente a su salario, que asciende a 113,000 pesos mensuales, el Congreso de Michoacán aprobó el retiro voluntario del magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, luego de que cumplió los 60 años de edad y tiene más de 15 años de desempeñarse como integrante del Tribunal de Justicia de Michoacán. Sin intervención en la tribuna, los legisladores consideraron procedente la solicitud que hizo al Poder Judicial tras dictaminar la petición de Magaña de la Mora, quien a partir del 15 de septiembre rendirá protesta como diputado local plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México. Juan Antonio Magaña, lo recordará usted, fue también candidato al gobierno de Michoacán en el pasado proceso electoral. Por cierto, el único candidato que se atrevió a ir de lleno a la zona más caliente de Michoacán en el sentido de inseguridad. Me refiero a Apatzingán. Allá tuvo su anécdota el propio Juan Antonio Magaña, que le tocó pasar por retenes de presuntos grupos criminales, por lo menos de hombres armados
que los había por todos lados. Hoy están menos visibles, pero siguen estando por todos lados. Y bueno, fue el único candidato que se atrevió a ir allá. Ahora dice que mejor se retira ya de manera voluntaria. Se va ganando poco más de 113,000 pesos y a partir del 15 de septiembre será diputado local plurinominal por el Verde Ecologista. En más del Congreso del Estado, fuera de plazo legal, el Pleno Legislativo negó la reelección que solicitó el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Jesús Sierra Arias. Solo 2 diputadas del PRI votaron en contra de esta determinación del Congreso. La diputada local del PRI, Adriana Hernández Íñiguez, recriminó que existe una cacería de brujas contra quienes piensan diferente a quien gobierna, en referencia a la negativa del Pleno del Congreso del Estado para que Jesús Sierra Arias se reelija como magistrado de la primera sala administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Luego de que con 28 votos a favor y 2 en contra de Guillermina Ríos Torres y Adriana Hernández Íñiguez se determinó no reelegir a Jesús Sierra Arias, se aprobó el dictamen elaborado por las comisiones de Justicia y Gobernación. La diputada local dijo que este dictamen se da con diversas irregularidades y violando los plazos como el de negarle la reelección que venció este jueves 11 de julio. Entre los argumentos presentados por las Comisiones Unidas para negarle la reelección se encuentra que el desempeño del magistrado no se ajusta a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política en detrimento del derecho humano de acceso a la justicia, poniendo por delante el derecho humano de los justiciables y de la sociedad en general. Con la información analizada a la luz del desempeño jurisdiccional del magistrado Jesús Sierra Arias, consideran que no es procedente su reelección. También se señala que se espera que el espacio pueda ser ocupado por una mujer que participe en el proceso de elección respectivo, partiendo del reconocimiento de la igualdad de oportunidades y el derecho de acceder a cargos públicos sin distinción alguna, propiciando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Ante esto, la diputada local refirió que el dictamen no está dentro de la ley. No, por supuesto que no está dentro de la ley, como muchas cosas se deciden aquí que están fuera de la ley. Ahora resulta que la propia comisión ya esta investigadora privada porque pues investigan temas o cosas que ni siquiera venían en el dictamen, pero que además hay varias irregularidades. Una, el plazo ya venció, el plazo vencía el día de ayer, entonces nosotros hoy estamos dictaminando tarde. O estamos por aprobar el dictamen tarde, pero además no le dieron el derecho de audiencia. También señaló que se le violentó su derecho a la audiencia y no se le hicieron llegar las pruebas que la propia comisión obtuvo para defenderse, por lo que sin duda dijo se amparará ante estas acciones. Bueno, veremos qué sucede con esta decisión de Jesús Sierra Arias, si quiere darle la pelea al Congreso del Estado, por lo que dice la diputada Adriana Hernández Íñiguez, tiene la chance Jesús Sierra de dar la pelea, tiene los argumentos porque se trata su tema a destiempo, no le dieron el derecho de defenderse, el derecho de audiencia, y esos 2 elementos parecen suficientes para que pueda revertir el fallo del Congreso y regresar él al Tribunal de Justicia Administrativa. Pero para que eso suceda, él tiene que tener el deseo de dar la pelea. Y cuando el asunto es tan controlado por un gobierno, cuando hay tanto poder y se trabaja, como lo acaba de explicar Adriana Hernández, pues luego hay también quienes deciden ya no moverle y dedicarse a otra cosa. Veremos si Jesús Sierra quiere darle la pelea al Congreso del Estado. Además, por unanimidad, la 75ª legislatura desincorporó 2 terrenos rústicos propiedad del gobierno estatal que se localizan en el municipio de Aguililla para la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional en el estado. El avalúo realizado por el perito Miguel López Ávila, al primero de los terrenos, pues consideró un valor catastral de 643,937 pesos, mientras que el segundo costaría 631,012 pesos, es decir, el monto total fue de casi 1,275,000 pesos. De igual forma, los legisladores avalaron la desincorporación a favor de la Secretaría de Gobernación de un terreno del patrimonio estatal que se encuentra sobre la avenida Siervo de la Nación de Morelia para que se mantengan como oficinas de la representación estatal de la dependencia federal en el estado. Y por el contrario, diputados
Diputados locales determinaron retirar de la orden del día la propuesta del gobierno de Michoacán para desincorporar del patrimonio estatal un terreno de 2.255 metros cuadrados que pretendía luego vender al propietario de una gasolinera que actualmente se encuentra instalado en ese lugar por un valor estimado de 13.674.000 pesos. El inmueble se encuentra en el municipio de Morelia y se pretendía vender a la empresa Prados Camelinas S.A. de CB, pero esto sí le dijeron que no al gobierno de Alfredo Ramírez. Entre otros, esa iniciativa para desincorporar un predio propiedad del gobierno del estado en favor de una estación de servicio de venta de combustibles al minoreo, mejor conocidos como gasolineras. Y leyendo la iniciativa encontramos primero que no hay una motivación real que justifique esa desincorporación. Ahí hablaban que porque era necesario para cumplir una norma federal poder comprobar la posesión del predio, pero la posesión se puede comprobar de muchas maneras y no solamente con la propiedad. Y también hablaban que por un tema de derecho al tanto que estaba establecido en un contrato, pero tampoco ese derecho obliga a que se le tenga que vender o que entregar o que desincorporar del patrimonio del Estado. Total que un tema controvertido como este se decidió que se iba a retirar del orden del día y así sucedió, se retiró del orden del día de la sesión de hoy. Bueno, y lo que dice el diputado Fidel Calderón, dice que no había una motivación suficiente, legal, y en todo caso la motivación es que pueda tratarse del dueño de esta empresa, pues de algún cuate del gobernador. Eso sería para el gobernador una motivación suficiente, pero evidentemente no para los diputados. Además, tras desahogar 66 puntos en 3 sesiones, en las que omitieron leer el contenido de dictámenes e iniciativas, la 75 legislatura local concluyó su último periodo de sesiones. Entre los temas que pasaron prácticamente sin leerse se encuentra la Ley de Asociaciones Intermunicipales y Ambientales del Estado, así como diversas reformas a la Ley de Hacienda y al Código de Desarrollo Urbano. Incluso se presentó una iniciativa para una nueva ley orgánica y de procedimientos del Congreso local que se envió de nuevo a revisión a comisiones sin haber dado siquiera una primera lectura como lo establece la norma que ellos mismos quieren ahora modificar. Así es que así se despidieron estos diputados de la 75 legislatura. Las 20:02 del día viernes 12 de julio del 2024, esta presidencia da por clausurado el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo de la 75ª legislatura. Enhorabuena y agotado el orden del día, se levanta la sesión. De manera sorpresiva, 160 trabajadores más menos y asesores de los diputados que integran esta legislatura no recibieron el viernes el pago correspondiente a la primera quincena de julio, pese a que ya está devengada, lo que provocó angustia y preocupación entre sus colaboradores al considerarlo el inicio de un proceso de liquidación donde no les avisaron. Empleados que tienen salarios entre los 8 y los 10 mil pesos mensuales mostraron la transferencia que recibieron de la Secretaría de Finanzas y Administración por solo 24 pesos, por lo que comenzaron a indagar el motivo. Ante el Pleno Legislativo, la diputada Adriana Hernández denunció lo ocurrido y pidió claridad al Comité de Administración del propio Congreso. Porque me han abordado varios trabajadores en estas últimas horas, en estos últimos minutos, preocupados porque no les llegó el pago de esta quincena. Estoy viendo una circular, la circular número 12, 22 o 12, ya no veo, que se pegó donde está el reloj checador, donde dice que solamente a quienes no hayan firmado en 4 ocasiones la nómina se les pagaría por cheque hoy. Al resto se les pagaría normalmente en su tarjeta bancaria a partir de las 2 de la tarde y no fue así. Entonces sí hacer un llamado porque pues todo el personal obviamente desempeña aquí un cargo
y trabajan por una remuneración salarial. Y sin conocer los recursos que se destinarán ni el número exacto de trabajadores que serán despedidos, este 15 de julio diputados finiquitarán a su personal de apoyo, pero ellos iban a seguir cobrando hasta septiembre. Sin tener claridad en el número de trabajadores, este 15 de julio iniciará el proceso de despido y liquidación de asesores y personal de apoyo que fueron contratados por los diputados de la 75ª legislatura local al inicio de su gestión. Aunque no se conoce la cifra de quienes están sujetos a este proceso, el presidente del Comité de Administración encargado de supervisar la administración de los recursos del Congreso de Michoacán, Felipe de Jesús Contreras Correa, señaló que se tomó la determinación para evitar que colapsen las finanzas del Congreso y el pago de laudos que ha ocurrido en otras gestiones. Explicó que cada legislador tomará la decisión de qué personal será despedido de inmediato, pero podrán mantener un empleado de apoyo, por lo que calculó que se liquidarán alrededor de 250 colaboradores. No, vamos a nosotros a procurar que haya claridad en todos los casos y los compañeros, en el caso mío, por ejemplo, yo ya dije quiénes son los que se puede dar de baja y se les está preguntando a los compañeros diputados. Hay que ver que la lista que estamos dando concuerde con quienes se están dando de baja. ¿De cuánto es la lista en total de trabajadores que se van a dar de baja? Debe ser alrededor de 250 compañeros. El legislador priista reconoció que los legisladores seguirán cobrando su quincena hasta que cierre la legislatura, pese a que este 12 de julio ya se declaró concluido de manera formal el último periodo de sesiones y solo le restaría una sesión solemne en Zitácuaro. Aseguró que a los diputados no se les adelantará su salario, mientras los trabajadores a los que se liquidará recibirán por adelantado el sueldo de los siguientes meses. No, porque a nosotros nos van a finiquitar y al personal sí. El personal con el finiquito que le van a entregar, digamos, el lunes, que es el 15 de julio, que fue el acuerdo, ese personal que se liquida, los meses que no van a estar, se les está adelantando la liquidación. Es prácticamente como si los hubieran trabajado. Se les va, digamos, a adelantar, pero se les liquida. ¿Sí? Y en otras legislaturas no siempre se hace y son problemas de laudos, que está colapsado el Congreso con laudos. Hay compañeros que se les han pagado hasta 7, 8 millones de pesos por despidos injustificados. Sin embargo, en el presupuesto de este año, el Congreso del Estado tiene etiquetados 27 millones de pesos para el proceso de liquidación del personal, por lo que se desconoce qué destino tendría este recurso, ya que asesores y personal de apoyo recibirán su finiquito de los meses de sueldo que ya no se les pagarán. Incluso la diputada del Partido del Trabajo, Belinda Hurtado Marín, también integrante del Comité de Administración, alertó sobre la opacidad en la información que les ha proporcionado la Secretaria de Finanzas del Poder Legislativo, Rocío Pineda Gochi, ya que habría al menos 130 trabajadores a los que se contempla pagar liquidación y se desconoce qué hacen o a qué diputados están asignados. Calculó que si cada diputado tendrá derecho a contratar 5 personas, serían 250 los liquidados, pero a esos la funcionaria sumó otros 130. Pero hay una inestabilidad como de 130 trabajadores. Pedimos como comité en ese mismo mes que nos dieran a conocer la nómina que venimos pidiendo prácticamente desde hace 2 años y medio, porque desconocemos esos 100 y tantos, dónde están, con quiénes están. Entonces necesitan aclararnos eso. Por lo pronto, ninguno de los 2 diputados conoció el monto de recursos que destinará la Secretaría de Finanzas al pago de los finiquitos de los empleados, quienes apenas este 12 de julio conocieron el inicio de este proceso, luego de que no recibieron su salario quincenal. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. En otros asuntos, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, aseguró que será una transición muy tranquila la que se dará con su sucesor, Mario Delgado Carrillo, en la Secretaría de Educación Pública y con el que ya sostuvieron un primer encuentro. La Secretaría de Educación Pública tendrá una transición tranquila, auguró la actual titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, tras su primera reunión con su virtual sucesor, Mario Martín Delgado Carrillo,
quien tomaría posesión del cargo el próximo 1 de octubre, de acuerdo con la designación de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. Tenemos ya pláticas, ya empezó la transición, ya tuvimos una primera plática, ya citamos una serie de puntos para la agenda y va a ser una transición muy tranquila. Continuar con el programa La Escuela es Nuestra, las becas para estudiantes, principalmente los de escuelas públicas, avanzar en la mejor implementación del paradigma educativo de la nueva escuela mexicana, son algunos de los temas en la agenda por abordar, señaló la secretaria. Sobre los libros de texto, comentó que para el ciclo escolar 2024-2025 serán distribuidos 160 millones de ejemplares, la mitad de los cuales ya están impresos, y auguró que a diferencia de la resistencia de que fueron objeto en un primer momento, estarán en las aulas de las 32 entidades federativas. Entre los pendientes que dejará la administración encabezada por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Leticia Ramírez enlistó los siguientes: avanzar en la revalorización y dignificación del magisterio, sistematizar las buenas y malas experiencias del plan de estudios configurado en 2022, proponer modelos de evaluación situada que reconozca los diferentes contextos del país, entre otras. Abordada luego del arranque del primer foro pedagógico de Michoacán, resignificar la práctica educativa, la secretaria reconoció que esta es la única entidad del país que llevó a cabo un ejercicio con la profundidad de este, así como por su labor para cumplir el segundo ciclo escolar sin paros. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Omar Ángel Chávez. La titular de la SEP encabezó en Morelia el primer foro pedagógico que analizó el primer ciclo escolar en el que se implementó la llamada Nueva Escuela Mexicana, la que se ha implementado, recordará usted, con cualquier cantidad de errores garrafales en matemáticas, en historia, en español y bueno, también en esta pretensión de generar desde los niños pues un conocimiento desde los pequeñines por ahí del 5º año, pues sobre conceptos tan complejos al final del día y tan polémicos como la diversidad de género. Toda esta problemática que se generó en su momento y que efectivamente se ha venido desvaneciendo con el paso de los días, como que se ha dejado de dar la pelea por los opositores iniciales. Bueno, pues para eso vino esta titular de la Secretaría de Educación Pública para llevar a cabo esta primer foro pedagógico luego del primer ciclo escolar que ha culminado con esta, dicen ellos, la Nueva Escuela Mexicana. Tras concluir el primer ciclo escolar en el que se utilizó la Nueva Escuela Mexicana, la Secretaría de Educación en el Estado y más de 600 docentes de las distintas regiones de Michoacán se reunieron en el primer foro pedagógico Resignificar la práctica educativa